Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidas a nuestra primera capacitación de este año. Es un gusto presentarles a nuestra ponente, que es la doctora Meli Giselle Quintana Remesa, especialista en medicina del trabajo y seguridad industrial. Cuenta con una maestría en seguridad industrial y protección ambiental, además de certificaciones en medicina del trabajo, auditoría interna y sistemas de gestión, además de tener una amplia experiencia en auditorías bajo la norma de ISO 9001-2005. Y su conocimiento en salud ocupacional y gestiones de riesgo la convierte en una experta reconocida en el campo. Meili, sin más, te dejo los micrófonos para que podamos comenzar con nuestra capacitación del día de hoy. Buenas tardes a todos, es un gusto como siempre poder compartir con ustedes y pues sin más preámbulo vamos directamente al tema que nos ocupa. El día de hoy vamos a revisar evaluaciones médicas laborales. ¿Qué vamos a incluir en esta plática? Que el concepto, las definiciones, por supuesto la normativa en base a qué hacemos estos evaluaciones y algunos consejos de mejores o buenas prácticas. Bien, ¿cuál sería nuestra normatividad? Primero que nada, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma 030, ya saben que es la base o madre de todas las normas. La norma 11, donde se genere ruido, la norma 10 para químicos y la norma 26 para personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. Y sobre todo, la norma 004 SSA. ¿Por qué? Porque esta es la norma del expediente clínico. Independientemente de que ustedes trabajen en un medio o en un ámbito empresarial, las notas que ustedes hagan, la historia clínica de ingreso, todo lo que ustedes hagan formará parte de un expediente clínico. Por lo tanto, debemos de conectarnos o alinearnos con esta norma que es el expediente clínico. Bien, vamos a la definición. ¿Qué es un examen médico? ¿En qué consiste? El acto médico es aquel donde se interroga y se examina a un trabajador con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo. ¿Cuáles? Específicamente en el ámbito laboral. Pues en el ámbito laboral. Normalmente ustedes hacen un expediente médico, un historial clínico enfocado a factores de riesgo en general para tipos de enfermedades como diabetes, hipertensión, pero en este caso ustedes van a estar con el enfoque siempre laboral. ¿Qué va a incluir esto? Como mínimo siempre, pues su anamnesis, un buen interrogatorio, examen físico completo con todos exámenes de laboratorio y gabinete que nos puedan dar un panorama integral para poder correlacionar el diagnóstico y las recomendaciones, así como su estado de salud óptimo de un trabajador o conocer su estado de salud y sobre todo su funcionalidad. Esta definición es del Ministerio Colombiano. Ellos tienen una buena legislación laboral. Esta definición me gustó, por eso se las puse. Ahorita les voy a poner en la base de la norma mexicana, pero lo que tiene Colombia es que ha hecho algunas normas muy parecidas, las ha copiado de la Asociación Española y lo que hace solo es como ajustar los términos, pero en forma general son muy parecidas. En nuestro país, ¿qué dice la norma? La norma 30. Acuérdense, esto es muy importante. Nosotros tenemos que tener apego principalmente a dos normas. La primera, que es la del expediente clínico, porque es la que rige a todos como el expediente tal cual. Y la segunda es la norma 030, que es para el diagnóstico de salud y seguridad en el centro laboral. Entonces, esta definición es la de la norma 30. ¿Qué dice? ¿Qué es un examen médico? Aquellos exámenes que permiten valorar la capacidad biopsicosocial de las personas trabajadoras frente a un puesto de trabajo para poder identificar la existencia de posibles restricciones que ameriten alguna modificación del puesto de trabajo o condiciones de salud que puedan agravarse en desarrollo del trabajo. ¿Cuáles son esos tipos de evaluaciones? En realidad, en la bibliografía y que existen todos estos que les estoy manejando y que vienen aquí. ¿De dónde viene basado esta información? De la OIT, del reglamento colombiano y sobre todo de la norma 030. Yo siempre les digo, hay que conocer todo, lo internacional, lo que nos rige y lo que nos rige a nosotros como país. Entonces, por eso me gusta ponerle que en otros lugares existe este término o le dan esta variación, pero que en nuestro país los oficiales y los que les van a pedir en una auditoría
son estos. ¿Cuáles son? Los que tienen asterisco son los que marca la norma 30. Todos los demás son de referencia de la OIT, de la ILO y del Ministerio Colombiano y también del Instituto Nacional de España de Salud y Seguridad, donde ahí los manejan. Los del asterisco, recuerden, son los que maneja la norma 30. Y vamos a su definición de cada uno. ¿Cuál es el examen de aptitud médica? ¿En qué consiste? Este consiste en valorar la capacidad de una persona para realizar actividades en una categoría o en un puesto específico de trabajo, buscando minimizar los riesgos para la salud para este trabajador y que tenga la funcionalidad para poder pues desempeñar ese trabajo. Debe de valorar principalmente la funcionalidad y el estado de salud. ¿Pero qué necesito? Conocer específicamente el puesto de trabajo, hacia dónde va, qué actividades va a realizar, a qué factores de riesgo va a estar expuesto. Básicamente, esto es lo mismo que el examen de ingreso, solo que algunos le llaman examen de aptitud, pero si lo correlacionamos ahorita con la siguiente diapositiva que vamos a ver en qué consiste el examen de ingreso, pues básicamente estos van de la mano, el examen de aptitud médica y el examen de ingreso. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente, para algunos, el examen de ingreso es cuando les hacen examen de ingreso, o sea, ya han sido contratados por RH y pasan por primera vez al área de salud ocupacional para que le haga su primer antecedente, su historial clínico en el expediente. Esto es hasta que ya están contratados. Ese sería como su examen inicial. Y su examen de aptitud es el que realizan previo a la contratación para ver si son candidatos a esa contratación. En eso consistiría básicamente la diferencia. El de aptitud es para ver si es candidato a esa contratación. Algunos lo que se hace es que ese examen de aptitud lo toman como el inicial. ¿Por qué? Porque lo hacen pues en previo, en relación cero, sin exposición a ningún factor de riesgo. Entonces, por eso es que a veces lo toman como su inicial. Hay quien hacen un examen de aptitud y en este examen de aptitud no hacen laboratorios y gabinetes, solo hacen la historia clínica, la exploración, un Destrostis, pruebas rápidas que puedan tomar. Y con esto es que le dan la aptitud para el puesto de trabajo. El examen médico de ingreso. ¿En qué consiste su examen médico de ingreso? Este determina las condiciones de salud física y mental del trabajador antes de su contratación, considerando las condiciones de trabajo a las que tuvo y estará expuesto. Se debe de establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna modificación del puesto de trabajo e identificar condiciones de salud que estén presentes en ese trabajador y que puedan agravarse en el desarrollo de sus actividades laborales. Esta definición de examen médico de ingreso es la que viene en la norma oficial 030. Entonces, el examen médico de ingreso también le sirve para darle la aptitud si un trabajador va a ser sí o no contratado. Más bien ahí donde puede causar confusiones, el inicial es el mismo de aptitud, es el de ingreso. El de aptitud es para la contratación y a veces hacen en empresas grandes lo que hacen es ese primer filtro, antes de la contratación de RH, les dan la aptitud. Y ahora sí, hacen su programación y su primer examen, menos del mes, ya con las bases más establecidas, donde ya le solicitan sus laboratorios, ese sería su examen médico inicial. ¿Es válido tomar el de aptitud? Sí, sí es válido. O tomarlo como el de ingreso, como el inicial. Sí, eso es válido. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar en que hago la contratación y hago mi examen médico? Lo ideal es menos de un mes porque precisamente yo estoy valorando al momento de la contratación, incluso antes de RH, que haya pasado primero el examen médico para que RH le pueda dar la contratación. Entonces, primero debería de pasar con ustedes al examen médico de aptitud para poder considerarlo. El de inicio, ¿para qué nos va a servir? Precisamente para partir de ahí marcar las pautas en un examen periódico. Es decir,
Si ustedes quieren hacer un examen periódico al año y es el primero, pues en realidad por periodo lo podemos considerar periódico, pero va a ser su examen 1. A partir de ahí ustedes van a decir, las primeras radiografías de columna que le estoy tomando fue en el año 1 y de ahí voy a tomar mis métricas comparativas. Si yo le tomo radiografías de columna o tele de tórax desde el inicio o en la contratación, pues ese sería mi inicial. Pero prácticamente cuando ustedes les dan la aptitud, la gran mayoría de las empresas, también lo he vivido por experiencia, pues solo piden los exámenes más básicos hasta que llega el año, ya pides el complemento y ellos dicen, es que eso sería el periódico, pero siendo justos, pues en realidad sería el primero para poder comparar. ¿Qué le voy a pedir a estos exámenes iniciales y periódicos? Los perfiles biológicos para el puesto de trabajo. De ahí vamos a diferenciar tres. Dos grandes grupos principalmente, que es el perfil biológico para personal de producción y el perfil biológico para personal administrativo. ¿Qué le voy a pedir en un personal operador de producción? Le llamamos de producción, pero puede incluir categorías como choferes, almacén, supervisores, team leader, soldador, todo en general que sea en la categoría de producción. Lo que tenemos obligado por norma para pedir y que debemos de valorar y establecer o asignar en su expediente clínico son sus características antropométricas: peso, talla, tensión arterial, saturación, índice de masa corporal. Después, las capacidades físico-funcionales: agudeza visual, capacidad auditiva y capacidad cardiopulmonar. Agudeza visual, pues es fácil, la pueden tomar con un letrero de Snell. La capacidad auditiva, audiometría. Y la capacidad cardiopulmonar, que debería de valorarse en este caso, ustedes pueden hacer algo que se llama prueba de Cooper-Manero, que consiste en hacerlo subir al escaloncito y contar la frecuencia cardíaca para valorar su capacidad cardiopulmonar, o una prueba de caminata de 6 minutos. La verdad es que estas pruebas requieren tiempo y una prueba de caminata de 6 minutos, no a todos los pacientes, porque sí, a todos los trabajadores, si tienen un grado de obesidad, pueden tener ahí alguna situación que requiera un carro rojo. Entonces, la capacidad cardiopulmonar la podríamos medir tomando la frecuencia cardíaca, lo podemos hacer 10 sentadillas, medias sentadillas incluso, y volver a tomar la frecuencia cardíaca, que es un ejercicio muy leve a comparación de los 6 minutos, que no tendría por qué causar este disparo de la TA o de la frecuencia cardíaca para que no tengamos ningún problema. Vamos a pedir el tamizaje psicológico, enfermedades transmisibles. Hay que interrogar sobre toxicomanías. En algunos se hace antidoping para el examen de orina y estudios de laboratorio y gabinete, biometría, examen general de orina, coproparasitoscópico, tele de tórax y radiografías de columna lumbar. Obviamente, si su trabajador no tiene manejo manual de cargas de más de 5 kilos, pues que hacerlo base. Ustedes como médicos, precisamente con base a la norma 30, ustedes van a poder decidir qué exámenes médicos, a qué puestos de trabajo le pueden apostar a decir, ¿sabes qué? Ellos no cargan, toda la línea 5 no carga, pero la línea 3 prefiero que hagamos una espirometría. Entonces, parte de su plan de trabajo o su diagnóstico de salud, y en esta cuestión que hemos hablado sobre procesos de calidad, es que ustedes puedan precisamente en ese análisis plasmar y decir, ¿sabes qué? Lo que me ahorra de tomarle RX de columna lumbar a personal que no está en exposición a cargas, prefiero que lo gastemos en hacer una espirometría a esa línea número 3. Son 5 espirometrías, pero te estoy ahorrando 15, 20 radiografías de columna lumbar porque el personal no está expuesto a cargas, no tiene manejo de cargas. Entonces, en el perfil personal de producción, esto es lo que pide la norma y es lo que ustedes deben de tener. ¿Pueden hacer un cambio, sobre todo con radiografía de tórax y columna lumbar? Sí. ¿En base a qué? En base a los factores de riesgo. ¿Lo permite la norma? Sí. Y ustedes tendrían que poner tal cual plasmado, de acuerdo a los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el trabajador. El perfil biológico de aptitud se solicita
tal. ¿Y cuál es el perfil biológico que vamos a pedir para personal administrativo? Básicamente, estudios iniciales, peso, talla, agudeza visual, capacidad auditiva. Ojo, por ejemplo, si es personal administrativo, no es necesario que tomes una audiometría porque no se expone a ruido. ¿Cómo tomas una capacidad auditiva? Con un diapasón. No tienes que gastar en el consultorio, no tienes que gastar en una audiometría y la puedes tomar fácilmente. Entonces, son herramientas que les van a servir. Pruebas, igual, enfermedades transmisibles, toxicomanías, laboratorio, biometría, examen general de orina. ¿Pero qué les vamos a pedir o cuál es la diferencia con un personal de producción? En el personal administrativo hay que pedir un perfil cardíaco, que es una química sanguínea, una tele de tórax y un electrocardiograma. Normalmente a los operadores de producción también les pedimos una química sanguínea. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestra población mexicana tiene un alto índice de porcentaje de diabetes y la diabetes, aunque no es una enfermedad de trabajo, sí es una enfermedad general que frecuentemente genera que nuestros operadores o nuestros trabajadores se estén incapacitando, no estén acudiendo o pidan permiso para acudir al seguro, para su control glucémico. Entonces, es muy importante que ustedes en su diagnóstico epidemiológico tengan en mente que en su empresa tienen 150 trabajadores con diabetes, en una empresa que son 300 trabajadores. Entonces, el 50% de la población es diabética. ¿En qué me incluye eso? Pues precisamente para mi elaboración de programas, que incluye, aunque no es un factor de riesgo laboral, ustedes van a poder influir en el comedor para el tipo de dieta. Entonces, sí es importante que ustedes puedan solicitar esto. En el personal administrativo, a todos los administrativos, sí, de acuerdo a la norma 30, debería ser a todos los administrativos pedir un electrocardiograma y su radiografía de tórax. Existen check-ups ejecutivos que algunos laboratorios manejan. ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo básico que debe de contener. Personal administrativo con un nivel gerencial, que su demanda de estrés o su carga de trabajo mental es muy alta. Lo que les hacen extra es un ecocardiograma. Aparte del electrocardiograma y la tele de tórax, les piden un ecocardiograma para ver la función ventricular, la fracción de eyección, y en algunos otros incluso hasta les hacen una prueba de esfuerzo, precisamente con banda, obviamente en un espacio ya controlado, que nuestra prueba de esfuerzo más fácil sería una prueba de la caminata de los 6 minutos, pero en estas condiciones no se las recomiendo. Entonces, para perfiles gerenciales se pudieran agregar un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Sí sería importante que los tengan. Acuérdense, siempre va a haber un punto uno, que es tu examen inicial, y de ahí voy a partir para poder valorar, comparar y decidir si las acciones que yo estoy tomando han sido efectivas, si los factores de riesgo que yo tengo han sido controlados o estoy interviniendo adecuadamente para que precisamente no haya un daño a la salud. Y si está apareciendo, pues para regresar a ese plan que tenemos, volver a tomar acciones, después volver a evaluar. Entonces, tienen que tener un inicial para partir de ahí y poder comparar, que son los que acabamos de hablar. En nuestro examen periódico, ¿qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, el examen periódico es la evaluación de acuerdo a su exposición a los factores de riesgo. ¿Y qué vamos a considerar? Aquí en el factor de riesgo, la intensidad y frecuencia de estos para identificar alteraciones a la salud. Insistiendo nuevamente con lo que les decía, intensidad y frecuencia. ¿Maneja cargas? Sí. ¿Más de 5 kilos? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez al día. ¿Es necesario que yo le tome una RX de columna lumbar? No, porque yo ya en mi evaluación ergonómica, pues me salió en verde. Sí tiene manejo de cargas, pero no tiene más que una sola vez en todo el día. Entonces no es necesario que yo médico le tome una RX lumbar.
¿Cuál es la importancia de su examen periódico? Va a analizar los efectos para determinar si existe una relación trabajo-daño con enfermedades laborales. Es decir, el ruido que yo tengo en mi empresa está causando o mermando la salud de mi trabajador. ¿Sí o no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque está perdiendo la audición, está presentando una hipoacusia leve y cada vez está siendo más evidente o más progresivo. Su capacidad respiratoria ha ido decrementando. O se encuentra, lo que platicábamos alguna vez en cuestión de la audición, todavía se encuentra dentro de lo normal, pero él inició escuchando en 5 decibeles y ahorita está en 20. Entonces, está perdiendo la capacidad auditiva, que todavía está dentro del rango normal, sí, pero ¿por qué la está perdiendo? No debería. ¿Por qué? Porque el examen inicial se lo hice hace 3 años, hace 2 años, hace 5 años, y esa pérdida natural por la edad se presentaría hasta que tenga 60 años y el trabajador tiene, no sé, 42, 45 años. Entonces dices, no es una cuestión degenerativa. Los patrones que está presentando son diferentes, que esos ya los vimos, y tienen relación con su exposición laboral. ¿Para qué nos sirve este examen médico periódico? Les insisto mucho, para crear un plan de salud preventivo y la evaluación de los ya instaurados. Si el paciente sigue presentando un daño, hay que volver hacia atrás. Esas medidas que estoy tomando no han sido suficientes o, ojo con eso, a veces las medidas son buenas, pero no se llevan a cabo al 100%. Es decir, yo recomiendo cambiarlo de área, solo exponerlo y lo regresan a la misma área, pues entonces se sigue exponiendo al mismo factor de riesgo. No es que lo vuelva a quitar del puesto de trabajo, es que realmente haga el cumplimiento para que el supervisor lo mande, no sé, en alguna área 2 en lugar de insistir en el área 1, porque ya descubrimos que en el área 1 tiene movimientos repetitivos o tiene posturas forzadas. Sí es muy importante que en ese análisis no solo es, esta medida no está funcionando, tengo la medida, pero llevo en cabal cumplimiento la medida, sí, y aún así no funciona, ok, hay que cambiarla. Eso es un punto prioritario antes de cambiar sus medidas. ¿Quiénes te obligan a tener examen médico periódico? Ya lo habíamos dicho, la norma 30, la norma 11, la norma 10, la norma 26. Hay que tener evaluación médica periódica. ¿Qué debe de contener este examen médico periódico? Pues su historia clínica laboral, tiene que tener un examen médico de ingreso, porque si no, no vale como periódico. Así el trabajador lleve 5 o 10 años, si nunca había pasado con ustedes y en el examen médico de contratación solo le hicieron uno de aptitud, sin radiografía, sin gabinete, sin nada, es el inicial, no es el periódico, aunque lleve 5 años trabajando. O sea, para él va a ser su examen inicial. Eso no debería de pasar. Su examen inicial debería de estar en relación a su contratación laboral como periodo recomendado en el primer año de trabajo, lo ideal antes en el primer mes de la contratación laboral. La práctica de exámenes médicos específicos con base a las exposiciones, índices biológicos de exposición que puedan ser sujetos los trabajadores para valorar la alteración de la salud. Índice biológico de exposición, si ustedes trabajan, no sé, con plomo, con mercurio, hay que pedir metabolitos en sangre o en orina, dependiendo cuál pueda ser más susceptible o más fácil pagar. Realmente lo ideal es, de acuerdo al metabolito, conocer en dónde dura más tiempo, en cuál tarda más tiempo, cuál es su vida media. Si se desecha por hígado o si se desecha por orina. Y de acuerdo a eso es que ustedes van a tomar el metabolito, van a decir, ¿sabes qué? Lo necesito en orina o lo necesito en sangre. ¿Qué contiene esa historia clínica laboral? Ojo, igual que todos, datos de identificación del trabajador, antecedentes personales no patológicos,
antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, diabetes, hipertensión, en los no patológicos, el aseo, la vivienda, nuestro padecimiento actual y muy importantemente la diferencia entre una historia clínica habitual hospitalaria con una historia clínica laboral es las exposiciones anteriores y actuales al riesgo. Es decir, ¿en dónde trabajaste? 5 años en una empresa que hacía refrescos como operador de producción y me daban faja lumbar. Estuve 2 años como minero y usaba N95 y tapones auditivos. Otros 2 años estuve de guardia de seguridad en una preescolar y solo usaba zapatos de seguridad. Entonces, es muy importante que tengan sus antecedentes laborales bien establecidos con sus factores de riesgo, el puesto, la antigüedad en ese puesto, la duración en ese puesto y a qué estuvo expuesto y si tuvo equipo de protección personal en ese puesto. En nuestro puesto, ¿a qué lo estoy exponiendo? Ahí mismo en la historia clínica laboral podemos concatenar las valoraciones del medio ambiente de trabajo. Es decir, yo tengo una audiometría, puedo complementar dentro de la historia clínica laboral de acuerdo al nivel de exposición a ruido del 2024 de 78 decibeles o de acuerdo al nivel de exposición a ruido en el 2024, el área de trabajo 95 decibeles. Eso hace el match entre su historia clínica y el programa de conservación auditiva, así como el diagnóstico de salud y seguridad en el trabajo, así como sus programas preventivos. Entonces, sí es importante porque ya van a tener identificados estos puestos de trabajo que están expuestos. Normalmente te entregan el reporte del área, pero en tu mente dices, ah, sí, no sé, los soldadores o los operadores de la máquina 5. Pero ya cuando van contigo al consultorio, dices el del 5, pero no, nos falta hacer ese conjunto, ese match entre decir, ah, ok, a ver, en el estudio, justo el área 5 tenía 97 decibeles, por ejemplo, de nivel de exposición a ruido. Ok, este trabajador hay que ponerle énfasis, poderlos unir, hacer ese match. Esa parte fina es la que ustedes como médicos van a tener que trabajar y elaborar para que ustedes puedan decir, efectivamente, hay una exposición y esa exposición está causando ese daño o ese riesgo a la salud. Exploración física, énfasis en la agudeza de los sentidos, agudeza visual, auditiva y hay que explorar la expresión de la comunicación y rápidamente funciones mentales superiores. ¿Cómo las exploro? Con un mínimo. ¿Qué otro examen médico tenemos? Ese es el periódico. ¿Cuántas veces lo debo de realizar? El examen médico periódico de forma anual. Así tenga 30 años el trabajador de antigüedad, pues debería de tener un inicial y 29 periódicos. Esa es la recomendación. La vida laboral que tenga el trabajador con su empresa es el número de exámenes médicos que debe de presentar. Otro examen médico es el examen médico de reincorporación. ¿Qué tenemos con este y en qué momento lo hacemos? Posterior a la incapacidad, al retorno de un trabajador de una incapacidad. ¿Incapacidad de qué? Enfermedad general, riesgo de trabajo y de maternidad. A pesar de que la maternidad no es un riesgo como tal, sí es importante que les hagan una valoración a estas trabajadoras que su estado de salud sea el óptimo. La mayoría de trabajadoras, pues después de la maternidad viene el periodo de lactancia, que por ley tienen que gozar con su tiempo de lactancia o que ustedes les permitan el espacio para que puedan ir a hacer su proceso. Pero sí es importante valorar si la trabajadora viene en buenas condiciones o a lo mejor precisamente lo que hablábamos en el examen médico de tener una restricción. Es importante que si ustedes van a asignar una restricción, quede sentado en su historial clínico. Tanto una restricción inicial, es decir, trabajador que lo voy a aceptar, le dimos la aptitud médica, entonces va a entrar a trabajar, pero el trabajador solo va a estar en la línea número 5 porque es un trabajador con una talla de 1,40
y las líneas, no sé, número 6, 7 y 8, la línea de producción, tiene la mesa de trabajo una altura de 90 centímetros. Entonces, para él le quedaría muy alta, que es una restricción muy leve y muy básica. El trabajador es un buen trabajador, pero si yo tengo una línea 2 que de acuerdo a su talla o a su somatometría, pues le voy a poner únicamente el trabajador, si todas las líneas producen lo mismo, en la línea 2. Lo puedo rolar en la línea 2, sí, de acuerdo al puesto de trabajo o sus capacidades o capacitaciones que tenga en la misma empresa, pero la idea es que él esté en puestos de trabajo donde la mesa de trabajo no le quede por arriba del tórax. Para que se considere, esa sería como de las restricciones más sencillas. Por eso en el examen de reincorporación también nosotros podemos generar restricciones. ¿Para qué? Precisamente trabajadora que va regresando de una maternidad, pero tuvo alguna cuestión de una trombosis venosa durante las últimas semanas del embarazo, se resolvió bien, pero está indicado que no tenga una bipedestación prolongada, ok, puedo alternar o autorizar el uso de una silla en su puesto de trabajo para que por ratos esté en bipedestación y cada hora pueda cambiar a la sedestación y estarse alternando. Entonces sí es importante que a sus trabajadores los revisen después de que regresen de una incapacidad, tanto de enfermedad general como de riesgo de trabajo. Y acuérdense, cuando es un riesgo de trabajo, ustedes como empresa están obligados a que si tienen un puesto de trabajo que el trabajador pueda desempeñar, se lo tienen que dar. Entonces, ¿cómo voy a valorar eso? Pues evaluándolo. O sea, ¿cómo voy a saber si en lugar de operar la máquina 5 puedes operar la 57? Valorándolos, no hay más. Otro momento para hacer el examen médico de reincorporación es el cambio de puesto de trabajo. Cuando ustedes precisamente hicieron una restricción laboral, lo pueden cambiar a un área o sugerir precisamente cambiar del área de producción, se va a ir a empaque final o al almacén. Ahí también vamos a hacer un examen médico de reincorporación para ese nuevo puesto de trabajo. Lo podemos evaluar de forma inicial para poder establecer si ese cambio de puesto de trabajo es apto para el trabajador o no. Por último, el examen médico de egreso, como su nombre lo dice, va a valorar el estado de salud del trabajador al momento de concluir pues la relación laboral. ¿Con qué finalidad? Pues de determinar si existe un daño a la salud relacionado con su origen o en su área laboral. La norma oficial no nos pide un examen médico de egreso, no es obligatorio, pero sí es importante que sepan que existe y sobre todo en cuestiones de demanda. ¿En qué momento de egreso? Hay trabajadores que ya ni siquiera regresan, o sea, simplemente se van y ya no volvieron. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién se las hago? Es más frecuente que este tipo de exámenes se hagan cuando ya se van a retirar por una jubilación. Normalmente esa es la causa más frecuente que se haga. Cuando ya los trabajadores estuvieron 15, 20 años, 30 años y que ya se van a ir por una pensión, podemos hacer nuestro examen médico de egreso. ¿Por qué? Recuerden que los trabajadores tienen derecho ante el Seguro Social a reclamar una probable enfermedad de trabajo siempre y cuando estén vigentes. O sea, si se consiguen otro trabajo y en ese otro trabajo encuentran que tienen un daño, pueden decir, oye, es que de aquí, el daño fue en tal empresa. Por eso se recomienda que cuando sean jubilaciones o pensiones, sí les hagan su examen médico de egreso. Me ha pasado en la experiencia que a veces, pues la jubilación ante el IMSS, la pensión ante el IMSS, pues es un poco pequeña y no ajusta para todos sus gastos, entonces son trabajadores que deciden, a pesar de tener una pensión de cesantía, buscar un nuevo trabajo. ¿Es válido? Sí. ¿Los vuelven a reincorporar al régimen ordinario? Sí. ¿Vuelven a cotizar? Sí. ¿Para qué? Pues para aumentar su pensión. Pero en ese periodo puede ser que ellos reclamen una enfermedad de trabajo. Por eso es importante que ustedes tengan ese examen médico de egreso como sugerencia.
Como les decía, hay quien ni siquiera vuelve, ni siquiera por el finiquito, pues a ellos no podemos intervenir en más. Otro tipo de examen médico es por enfermedad de trabajo. ¿Qué le voy a hacer yo como médico ocupacional? ¿En qué momento? Hay que hacerlo cuando se sospeche o detecte por el servicio médico, cuando lo solicita el trabajador, el supervisor o el jefe de producción, un probable daño a la salud por un factor de riesgo presente en el trabajo. ¿Y qué tengo que hacerle? Se va a practicar una valoración completa de estudios de laboratorio, gabinete, incluyendo las interconsultas, previa autorización, obviamente, de la empresa, sobre todo quien tenga seguro de gastos médicos mayores no tienen tanto problema, pero en algunas sí requieren la autorización para que ustedes como médicos sugieran o den el pase para que los valore, por así decirlo, un neumólogo, un cardiólogo, un neurólogo, para poder establecer el diagnóstico definitivo o de certeza. Cuando nosotros como empresa encontremos esa relación causa-efecto, trabajo-daño, ojo, no tiene que ser un médico del IMSS el que se las establezca. Ustedes tienen la capacidad de poder establecer que ese trabajador tiene un daño por la empresa y ustedes van a identificar que tiene una enfermedad de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes son 100% honestos, pues lo van a mandar al Seguro Social. Si ustedes le quieren dar un manejo interno, pues le van a dar un cambio de puesto de trabajo, se va a retirar el trabajador de esa área de exposición para mantenerlo fuera de ese factor de riesgo. Pero sí es importante que lo puedan establecer y sobre todo que ustedes armen un plan de trabajo cuando no tienen seguro de gastos médicos mayores, donde puedan establecerle o proporcionarle al patrón o a nivel gerencial para que ellos puedan autorizar esas interconsultas. Incluso algunos prefieren pagar o enviar a sus trabajadores a una interconsulta privada para tener el diagnóstico concreto o de certeza y con eso decir sí, es mío, o sea, tiene relación o definitivamente ese daño que tiene no está relacionado con mi empresa y está relacionado con la diabetes, pues se va a ir al IMSS. ¿Por qué les puse esta imagen del sombrerero loco? ¿Ustedes sabían que el sombrerero loco está relacionado, que él tuvo una enfermedad de trabajo? ¿Cuál es su puesto de trabajo? ¿Cuál es su ocupación? Pues sombrerero. Los taxidermistas o las personas que utilizan o que curten el cuero para realizar precisamente este tipo de artículos, así como piel, zapatos, pero en ese entonces los sombreros eran de cuero, no eran de plástico o de otros materiales, que utilizaban pues mercurio. La intoxicación por mercurio te da alucinaciones y un daño al sistema nervioso central. Claro que una intoxicación por mercurio en un año no se manifiesta así, pero sí se manifiesta en una exposición de más de 20 años con mercurio, donde se trabajan pieles, te pueden dar alucinaciones, alteración de la memoria y un trastorno neurológico. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan hacer esa valoración. ¿Qué tienen que conocer? Les voy a insistir siempre. ¿A qué riesgos están expuestos sus trabajadores? Ustedes tienen que conocer, son los que más deben de dominar qué sustancias manejan en la empresa, qué factores de riesgo. Otro ejemplo que sería importante para descartar en las enfermedades de trabajo, si ustedes están en un área metalmecánica, pero desde la fundición y trabajan con manganeso, una intoxicación por manganeso te puede dar una marcha tipo parkinsoniana. Entonces habría que solicitar esta valoración o precisamente estas interconsultas o estos estudios de laboratorio donde dices, efectivamente, ¿cuál es la diferencia? Pues en el Parkinson están afectados los núcleos o se presentan estas en el tálamo, ves esos cuerpos grises y en un trabajador que tiene una marcha tipo Parkinson, pero no presenta estas alteraciones en la tomografía, pero sí tiene manganeso en sangre, dices, pues
agua pasa por mi casa. Ahí está esa relación causa-efecto. Entonces, no todo den por hecho. Obviamente, no a todos les van a pedir este tipo de estudios, porque ustedes dicen, no, pues yo en mi empresa no tengo manganeso, no tendría por qué solicitarlo, no tengo mercurio, pero sí es importante y como conocimiento general, el sombrero loco tenía una intoxicación por mercurio, por eso las alucinaciones, por eso veía al gato, y es una enfermedad ocupacional la que él tenía. Bien, dentro de las buenas prácticas, ¿quién debe realizar los exámenes médicos periódicos? Ustedes como médicos, médicos con cédula profesional, son los únicos autorizados de acuerdo al Reglamento Federal de Trabajo para realizarlo, igual que por la norma 30. Que seas médico y que tengas ¿qué? Conocimientos en relación a la salud ocupacional o la medicina del trabajo. Por eso es que su empresa colabora con ustedes. Ahorita escuché que incluso les van a dar su reconocimiento si tienen buena calificación en sus evaluaciones para que eso les vaya acreditando precisamente, porque a las empresas les piden que tengan, de acuerdo a la norma, que sea un médico quien lo realice y que tenga conocimiento. ¿Cómo acredito ese conocimiento? Si tengo una especialidad, si tengo una maestría, si tengo los cursos, si me estoy preparando, tengo que mostrar la evidencia. Acuérdense, papelito habla. Entonces sí es importante que, bueno, por la empresa que también está haciendo llegar estas capacitaciones con su debido reconocimiento. Bien, esta vigilancia a la salud del personal debe estar, ya decíamos, a cargo por un médico con conocimientos de medicina del trabajo. En ningún caso el trabajador debe asumir el gasto de dichos exámenes, eso corre por cuenta de la empresa, incluso si es de aptitud, o sea, si es para poder darle la contratación, nunca caigan en el sentido de que tráeme una valoración o una glucosa de laboratorio de un doctor gordito, no. Ustedes como empresa, o bueno, la empresa, el corporativo es quien debe hacerse cargo y asumir de estos exámenes médicos. Estos exámenes médicos deben de justificarse frente al puesto de trabajo y no debe de ser una razón para discriminarlos. Hablando precisamente de confidencialidad y de discriminación, dice el reglamento Federal de Salud y Seguridad del Trabajo que los servicios preventivos van a estar obligados a comunicar al patrón los resultados de los exámenes médicos en cuanto a la aptitud laboral, no en cuanto a la parte de decir tiene VIH o no tiene VIH, sino la aptitud laboral. Y la aptitud laboral se ve la aptitud, no aptitud o aptitud con restricción. Entonces, a pesar de que tiene VIH, tiene una aptitud laboral porque la carga viral es indetectable, porque los CD4 están bajitos, entonces el trabajador es funcional, tiene una aptitud laboral adecuada. Sí es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es en relación a la confidencialidad. Hay que valorarlo, el estado de salud después de reanudar su trabajo, después de un accidente de trabajo y cumpliendo respeto a la confidencialidad. ¿Para qué? Para que precisamente esta información confidencial no se haga uso o es una información sensible en la cual pueda causar un tipo de discriminación. Ya se enteró el patrón que tiene VIH, lo voy a dar de baja, o al revés. Se enteraron los compañeros y empiezan a molestarlo y pues en cierto punto le va a causar una discriminación. Entonces es muy importante que tengan cuidado con la información de su examen médico. Hay que guardarlo bien en el consultorio y notificar a los trabajadores que tenemos que tener nuestro aviso de confidencialidad, que nosotros no vamos a hacer mal uso de sus datos. Datos personales sensibles, de acuerdo a la protección de datos personales, son aquellos datos que afecten a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a la discriminación o conlleve a un riesgo grave para este, en particular cuando se consideren sensibles que puedan revelar aspectos de origen racial, estado de salud, presente y futuro, información genética, creencia religiosa, filosófica y moral, y opiniones políticas, así como preferencia sexual, que puedan afectar o causar alguna discriminación. Entonces, sobre todo por lo de estado de salud. Es importante insistir en esto y hacia la confidencialidad. Por esto doy con concluido mi participación del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o comentario respecto a esto? Tenemos la primera pregunta de Maribel Jacinto. Dice, ¿estamos obligados a dar copia de sus estudios de laboratorio?
No, no estamos obligados a dar una copia, sin embargo, sí a notificarle los resultados. O sea, tal cual la impresión, no, pero sí decirle, glucosa, tal, biometría, tal. O sea, en algunos casos, la verdad es que como buena práctica, sobre todo para cuestiones médicas de enfermedad general que salió con la glucosa muy alta, sí se imprime, o sea, no estamos obligados, es válido darse, ¿podemos dárselos? Sí, es optativo, no obligatorio. ¿Para qué? Porque eso les facilita que con ese examen se presentan en el Seguro Social y pues ya les ahorra un tiempo de espera porque ya están viendo los resultados del laboratorio. ¿Me explico? Obligatorio no, optativo, podemos dárselo en casos que ustedes valoren como beneficio para el trabajador. Por cuestiones de tiempo, tenemos que dar por terminada la capacitación el día de hoy. No sin antes agradecerle a la doctora Meli Giselle Quintana Mesa por compartir tu tiempo, experiencia y conocimientos en la capacitación del día de hoy, que fue evaluaciones médicas laborales, procedimientos, normas y mejores prácticas. Tu enfoque claro y práctico fue clave para enriquecer el aprendizaje de todos nuestros participantes. Estamos seguros de que lo compartido de hoy será de gran valor para aplicarlo en el día a día de nuestras actividades. Así que, Meli, de nuevo, muchas gracias por tu valiosa contribución al desarrollo de nuestro equipo. Simplemente recordarles, ustedes son la parte que van a ser la unión entre ese trabajador y la empresa. Ustedes son los que deben de tener el mayor conocimiento de sus trabajadores, de su estado de salud y a qué se exponen, para que ustedes tengan en la mente, en la mira, cualquier situación, hagan ese match, como les decía, para que puedan hacer ese vínculo en la salud ocupacional. Y agradeciendo su atención, esperemos estar en las próximas capacitaciones y que esto les sirva para su práctica profesional. Excelente, Meli, muchas gracias. Audiencia, de igual forma, muchas gracias por conectarse a nuestra capacitación del día de hoy. Y dando las 5:06 de la tarde, damos por terminada esta capacitación.